Pues Dios mío, han pasado... ¿Cuánto? ¿2 meses o 3 meses desde la última vez que subí un vídeo? ¡Vaya locura! Parece que han pasado 2 años. Bueno, digamos que... no he subido vídeos porque he estado bastante ocupado. Vamos a ser sinceros. Mira que... me he estado tocando un poquito las pelotas, pero bueno, digamos que vamos a hacer un directo ahora y vamos a ver cuánto podemos avanzar. Así que, bienvenidos a vuestro canal favorito de gameplays, bienvenidos a Cathedral Games. Mi nombre es Mr. Crowley, hacía mucho que no sabía de vosotros, espero que no me hayáis echado mucho de menos. Y vamos al lío, vamos a seguir con este maravilloso juego de survival horror terror llamado Cthulhu. Empezamos por el capítulo, nos quedamos en el capítulo 5. No recuerdo muy bien exactamente dónde nos quedamos, para ser sincero, pero bueno, voy a leer aquí la hipnosis. A ver, Pierce y el agente Bradley siguen al intruso hasta el punto de encuentro secreto de una secta en las profundidades de una red de grutas subterráneas bajo la mansión Hawkins. Allí presencian una extraña ceremonia liderada por el supuestamente difunto Charles Hawkins. Ah, vale, ya nos habíamos encontrado al Charles supuestamente se había quemado con la familia. Bradley trata de arrestarlo, pero Hawkins, cuyo cuerpo presenta varias mutaciones, destripa brutalmente a la gente. En un intento desesperado por huir, Pierce queda atrapado a causa de un derrumbamiento. Debe ir al instituto Riverside, pues su estado es crítico. Vale, recuerdo yo que pasamos la parte del sueño, ¿vale? La que tenemos al principio, que pasó el sueño. Así que bueno, vamos a continuar, a ver qué nos encontramos, qué vemos por aquí. Vale. Deciros ahora que está en alza el Resident Evil 2 Remake. Meteros en el canal, que Nordic hizo 2 gameplays, 2 pedazos de gameplays, subiendo el S Plus con los 2 personajes, tanto con Leon como con Claire. Y es una pasada, está guapísimo. Pues ya cuando empiezan con las agujitas, malo, pero malo de verdad. A ver. Uf, ese tío me da un mal rollo, tío. Me recuerda al malo de la película de Hellboy. Está convulsionando, normal. Si ya sabes tú lo que me has pinchado, me habrás pinchado lejía. Es fuerte. Claro, te jode. Te pinchan ahí lejía y no pasa nada. Tú eres fuerte, sobrevives. Aguanta, campeón. Uy, qué mala cara tenía esa, ¿no? Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. ¿Que no se lo habían cargado? What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? ¿He alucinado o qué? He killed you. Are you sure he's better? ¿Cómo? He was dead. Me too. We were dead. What are you doing? Los dos estábamos Sorry, my friend. Toma, chute más de lejía. Te voy a limpiar las venas. Las venido. Estoy de puta paranoia. O sea, se lo cargan en el capítulo anterior y en este capítulo vuelve a aparecer vivo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Where am I? What happened to me? Where am I? Where am I? Me encanta estos americanos hablando. Uf, qué mal rollo tú, la cama esa con... Acompáñenos a que empeñe el señor Sanders. No puedo irme de aquí. Si salgo me verá. La gente aquí está hecha polvo, ¿eh? ¿Por qué lleva los ojos tapados, tío? ¿Eso qué es? ¿Puedo interactuar con esto? Vamos a ver. Y mira otros pentagramas ahí. You can escape. No puedes escapar. I can't. No puedes. Ah, está escrito todo por las paredes. En plan de no puedes escapar. Y los pentagramas dibujados. Madre mía, cómo está la cosa, ¿sabes? ¿Dormir? Pues venga, vamos a dormir. Voy a los gritos por ahí. Escúchame, no te voy a decir lo que parecen esos gritos, pero... un poquito de sexo. Hostia, tú, espérate, vale.
Vale. Uf. Esto está muy oscuro, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Que no pagáis el recibo de la luz, no? Muy bien. Uy, voy cojo. Ah, vale, es que me cayeron unas piedras en el pie. Escúchame, ¿estáis viendo a ese tío? ¿Qué le pasa en el cuello? Me han buscado y me han dado caso. Me han perseguido hasta en sus sueños. Leviatán. Trazaron sus mapas siguiendo la estela de mis andanzas en solitario. Escúchame, yo me voy. ¿Pero qué os pasa a ustedes? ¿Pillaos? Mira, y ese me hace en plan de... No hable, ¿sabes? Y ese arcándose, ¿qué hace? ¿Y yo? Uf, vaya gente, colega, vayas pillado. Y otro que me calle. A mí no me mande callar, ¿eh? Uf. Ese es el color de mi sangre. De mi sangre. Leviatán, tío. Sueño. Mira, que me voy de aquí. Que me piro de aquí. Es el último elegirá. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. Escúchame, no como tienes la cara también, ¿eh? Will resound to Ahora con tus tíos, o los de ellos. or theirs. Me encanta la cara del tío. No. Hombre, tío. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. ¿Esta quién es ahora? Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. No, tío, tú imagínate yo. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. ¿Qué les hacen a los pacientes? ¿Cómo se supone que voy a escapar? Ni siquiera sé con quién estoy hablando. No se está implicando demasiado. Investigación experto. Respuesta desbloqueada, venga. ¿Qué hacemos? Respuesta desbloqueada, venga, tiro. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Vale. Me encanta esto, tío, como en el Amnesia. Como en el Outlast, también, que te puedes girar. Vale. Qué mal rollo. Qué mal rollero, tío. Mira ese tío que le está dando un tembleque. A ver. No, no puedo entrar. Bueno, ¿y yo de dónde saco mi ropa? ¿Me lo explicas? Mira ese. Y yo con la paella y los garbanzos. Vaya tela, tío. Vaya telita. Yo escúchame aquí, la mitad de la gente está apalmado. Para reconstruir la escena, venga. Uy, no me acordaba yo de esto, ¿verdad? Del
del modo detective. Ocultismo. Ah, no, medicina. What did they inject him with? ¿Qué le están inyectando? Am I in an asylum? ¿Estoy en un manicomio? What did he write about the painting? ¿Qué escribió sobre la pintura? ¿No hay nada más? Sí. Ocultismo. Why the strange symbol repeated over and Poco a over? poco me estoy volviendo un Iker Jiménez, ¿eh? Con lo del ocultismo. Vale. Parece ser que aquí ya no hay nada más. Sí, sí lo hay. Sarah. Sarah. Sarah era la mujer del Charles Hawking ese, o como se llama. El que se había convertido en el malo de la peli de Piratas del Caribe. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. O sea que Sara esta vino para acá. Sara esta vino para acá. Aquí en mi habitación no puedo hacer más nada, ¿no? Nada. Vale, aquí no hay nadie. Aquí no hay Espérate. Eso que es una silla eléctrica, tío. Hostia, los pillados, colega. Yo me voy de aquí, pero ya. Me voy de aquí, pero como que ya. To say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. ¿Escuchado, no, I Dante? don't understand. La curiosidad para These colgar. people need care. Se necesitan cuidado. Las retienen en este antro como si... Go back upstairs where your Vuelva patients arriba, are sus pacientes la waiting esperan for para you to recibir su treat them. tratamiento. As for you, gentlemen, Caballero, don't disappoint me anymore. nube. One Eso suena el enters típico de como me falles otra vez, vas a dormir esta noche con las ballenas, ¿eh? Cuando un blanco detecta tu presencia aparecerá un indicador I'll have to blanco. find a El way of indicador se getting rid volverá of those rojo. two myself. Encontrar la forma de liberarme de esos dos yo mismo. No sé, si lo vuelves a hacer... No recuerdo yo cuál era el botón The para... machine is working again, but the control wheels haven't been put back Lo on. perdido, pero la rueda... I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. No me hace tanto tiempo que no juego, tío. Además, como está jugando con al Resident Evil 2, me he quedado Above all, leave the wheels where they are. con el mapa de los controles del Resident. Vale, he dicho algo sobre un aparato que está... Good God. What could this machine be used for? Vale, aquí qué hay. Según este informe, el paciente está quejado de psicosis. En un ataque de delirio se arrancó sus propios ojos. Francis Sanders, vale, este era el tío que tenía yo enfrente de la sala, vale. This machine seems to consume a great deal of electricity. Gente de electricidad. What will happen if I increase the current to the limit? Subo la corriente al máximo. Pues eso intentaré, a ver. I can still increase the load. Puedo aumentar más la carga. Have I activated anything? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. ¿Esto qué es, Tete? Is there a connection between this corpse and the machine? ¿Esto qué es, Tete? The corpse ¿Esto is qué es, complete. tío? Whose are these limbs? Ahí, cadáveres, tío, miembros. Están flipados. Están I can flipados. still increase the load. Vale, tengo que aumentar más la carga. A ver, ¿esto por aquí puedo entrar? ¿Esto qué es? Ah, esto es un armario para esconderme, vale. No quiero esconderme, yo soy un valiente, no soy ningún cobarde. Vale. Tendré que seguir por aquí. Mira, por aquí hay un cable. Más o menos me indicará... No me indica nada, hay una cama ahí. Es lo que me indica. A ver, a ver. ¿Por aquí qué hay? Yeah, you there. Come here.
I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. A ver I qué can quieres. help you. Help me. What do you want? Sleep. That's all. Sleep. You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. La gente está Except for acojonada, one tío. Yo no sé qué le problem. pasa a la gente de este You pueblo. want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Me ocuparé de los guardias, ¿vale? I'll Trato find you hecho. some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. So, have you got them? Not yet. Hurry up if you don't want them to find you. Vale. Pues mira. Ya he hecho un trato ahí para que me ayude. Vale, es que yo recuerdo que este juego podías hacer varias cosas. Dependiendo de lo que hicieras o no hicieras. Se te iba jodiendo la locura. Porque tenía una barra de locura. Que dependiendo de la locura que tuviese, que por cierto no me acuerdo cómo la tenía. Tengo puntos para gastar, tengo 3 puntazos para gastar, como el que no quiere la cosa. A ver. Medicina no puedo subirlo, el último tampoco. Voy a subir. ¿Qué puedo subir, tío? Que no puedo subir nada. Tengo que esperarme a tener un punto más, por lo menos va a subir elocuencia, ¿sabes? Que soy todo listo, pero no sé hablar. A ver. Locked. Cerrada. ¿Aquí qué hay? A ver. Breviario de medicina, tomo 1. Este grueso volumen, el primero de una serie de 3, es el libro de cabecera de todo médico que se precie. Contiene los más recientes avances realizados en el campo de la medicina y es residente habitual de las bibliotecas de las principales facultades de medicina. Resulta sorprendente encontrar un ejemplar en un sitio tan aislado como Darkwater. Vale, me parece bien. Aquí hay un secreto. Aquí está el Control secreto. wheel to mount on a Whatever, plumbing sistema de system. fontanería. Manivela circular. Vale. A ver qué puedo hacer por aquí. ¿Aquí qué hay? Nota para el personal. El incidente de la semana pasada provocó daños significativos en la infraestructura y una interrupción de los experimentos. Esto es inaceptable. A partir de ahora, las manivelas de la llave de paso del gas se guardarán en el almacén después de usarse. Además, el personal mantendrá autorizado el registro de usos. Doctor Fuller. Y eso de Fuller me suena alemán, tío. Este no será primo del doctor Mengele o algo así, ¿no? Porque la que está liando aquí no es normal. ¿Podrá abrirla? ¿O seré un... los poros en la mano? A ver qué guapo esto, tío. La he abierto, ¿no? Pues, ya ves. Voy a cerrar aquí. Storage es el almacén. Si tengo suerte y soy capaz de encontrar por aquí. Ah, mira, otra manivela de estas. ¿Qué se me ha visto, tú? ¿Qué se me ha visto? Vale, Where do they keep their sleeping pills? este será lo de los somníferos. Scopolamine F. There's no such thing. They've created derivatives of all common medicines. Que me pilla, que me pilla, que me pilla. Uy. Ya, pero ¿este qué está haciendo, niño? Vale. ¿Esto qué es?
Un pequeño frasco de somnífero. Seguramente se usen con pacientes con dificultades para conciliar el sueño. My new friend's sleeping pills. Ya tengo los somníferos. Vamos a ir a hablar con el tío este a ver qué nos puede contar. Vaya, que hay uno y no visto. No veas, Metal Gear Solid, chaval. Metal Gear Solid en el Call of Cthulhu. Puedes llamarme Edward Snake. Soy Snake, Edward Snake. Un segundillo. Vale, silenciado. Vamos a ver qué puedo hacer con este por aquí. I've got what you want. Show me! There. And remember, they don't come for free. Pues ya ve, cara bonita Don't you poca. worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows! They're everywhere! Make them go away! Help! Help! Who's there? There. No ve que me ha visto, pringao. What carnage. It's done. Now for the others. Hostia, yo no había visto esto. Mira el charcazo de sangre, chaval. O de sangre o de zumo de tomate, una de dos. Y aquí mucha pinta de bebé zumo de tomate no tiene la gente. Pringao que se asoma, ve la puerta abierta, se asoma y dice, aquí no hay nadie, me voy, a mí no me pagan lo suficiente. Se ha alargado, ¿no? Menos mal. Uf. Y yo no veas, tío, cómo se cuelan aquí, tío. ¿Esto qué es? ¿Cómo ese con el pecho al descubierto? La madre que los parió. No es que si yo llego a saber esto del principio iba a coger el caso. A lo mejor mañana. Mira este y se está dando cabezazo, tío. Paso de ti, de verdad. What is welling up inside? I feel it in my head and in my Sentirlo en la cabeza, en el cuerpo. roars and swells and has rise and crash, leaving behind them all. Hostia, tío, aquí hay mucho flipado, ¿eh? Yes, 1, 2, 3, 4, yes. 5, 6. No, not 6. 4, 5. Y yo, Just got a few escúchame. days to go. Yeah, that's it. Yo tendría los cojones de corbata, me caso. No more. Vaya telita. Vamos a esperar aquí un par de segundos. ¿Y yo qué me están dando por la cara? ¿Que son moscas? I think I got the right date. Hostia, que no me vea. Hostia, My que no me vea. calculations are always Hostia, right. que no me vea, tío. It's the date. Lo que yo te digo. Dates at the spread. Edward Snake. That's the problem. Yo fui el que enseñó a Big Boss. I don't know what this date is. ¿Eh? But the calculations. Si Big Boss es el padre de Snake, yo soy el tatarabuelo. 4 days. ver. Maximum. 5 at the most. Voy a seguir el cable este rojo. Y yo, pero ¿esto qué coño es, tío? Si es que hay gente por todos lados. ¿Sabes qué te digo? Me voy a meter aquí. Se ve claro. Ahora va y lo casca.
Allá por ahí, hombre. Tu traje de blanco. La pecha de mierda que tienen las paredes, tío. Y que ninguno tenga el traje manchado. Eso es increíble. Y me va a ver, me va a ver, me va a ver del tirón. Me va a ver, pero como que del tirón. Ya ves. Oh, ¿dónde se ha metido? Esta puerta está abierta. No, aquí no hay nadie, solamente hay un cojín. La lógica, ¿sabes? La lógica es magnífica. Buah, no tengo ni idea de qué tengo que hacer, tío. Estoy siguiendo el cable rojo este por seguir algo. Y me verá otra vez. ¿Sabes qué te digo? Que ahora voy a coger tu camino. Voy a seguir el mismo camino que estás siguiendo tú. No veas, vaya hotelazo de 5 estrellas. ¿Y qué hay? Ah, mira, aquí hay una de estas. Para subir más la corriente. Theoretically, I've only got one lever to push. Ah, vale. Ah, pues entonces lo estaba haciendo bien. Estaba subiendo todas las palancas. Vale. Hay una roja. Archivo. ¿Me encontraré ahí algo guay o no? No sé, yo el último libro de Iker Jiménez o algo así, tío, que me suba al ocultismo, tío. Sarah Hawkins. Tutorial de Sarah She was a Hawkins. patient Funcionó here. en USA tras varios ataques de demencia, pero poco antes de su muerte. No era la primera vez que intentaba incendiar la mansión. Venga, vale. Venga, vale. Dementia? Solicitud de Self-inflicted ingreso. wounds? Todo se relata que Irene Sanders, esposa de Francis Sanders, internó a su marido al ver que exhibía síntomas graves de locura. Y yo, pero... Y yo, es que por donde pasa el chulú, locura asegurada. La puerta esa está abierta, pero no pasa nada. Pega con el entorno. Y sigue, tío, es que es increíble. ¿Qué hace? A mí no me toque. No, ¿a qué me han visto? No ocurre. No sé qué le pasa a ella. La gente está flipada de la cabeza, pero de una manera que ni te lo imaginas. Bueno, voy a seguir este cable. A ver si este me lleva a la última palanca. It's locked. It's locked. Ya ves, que iba a estar abierta para mí. Para mí iba a estar abierta. The green gas leaves from here and it runs through the Y whole atraviesa building. todo el complejo. ¿Podré abrir esto? ¡Wow! ¡Qué máquina, tío! ¡Oh, qué Perfect. máquina! ¡Oh, qué máquina!
Claro, All que the se levers supone are que el gas activated. verde ese... ¿El gas verde ese qué coño es, tío? No sé, pero no me da muy buen rollo ese gas. No me da nada de buen rollo. Al contrario. Preferiría ni aspirarlo, vaya. Me gusta un montón el ambiente, tío, del juego. Es una pasada. Hay que decir las cosas por su nombre. That should draw the attention of the guards. I should hide. Damn it! What's going on? I think we've got a walker. Solid Snake. Que este viene para acá, chaval. Pa, escondido detrás de la caja. Y me verá y todo. You there! ¿Qué me ha hecho? O sea, me ha cogido y se pone en plan de... ¿qué haces, nene? That should draw the attention of the guards. I should hide. You there! Oh, otra vez me ha visto. Venga, pues, mira eso, mira eso. Easy. Me coge y me dice, easy. No pasa nada, que te voy a matar, pero easy, ¿vale? That should draw the attention of the guards. I should hide. Damn it! If I walk, not stop. If Toda la puerta. Aquí. Oh, mira, tío, este es el que tenía yo enfrente. ¿Y yo que le están metiendo zumitos de fresa y de piña o qué? Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. De tratamiento. Y venga, vamos a ir a lo... What is the exact nature of the beast you're running away from? You've got instinct, a sensitivity for the invisible. It puts you in danger. The creature that is pursuing me is not from our world. After what I've seen so far on this island, I'm ready to believe you. Don't do that! Do not believe. Or you'll end up like us all. What happened to you, Sanders? The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Vale. Sarah Hawkins invocó esta maldición. ¿Qué sabe acerca de los Hawkins? Is she cursed because of something she did to you? Mierda. No, it's because she's cursed that she harmed me. On purpose. You say that Sarah Hawkins harmed you. If it were only me, her conscience, her guilt were eating her away. Nunca quiso llegar But she a never esto. wanted all that. Well, not really. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Podrá escapar de esto. No lo mire a la cara. Así como lo encuentra. Escape it. Don't look at it. That's how it finds you. Claro, por eso se habrá arrancado los What ojos. finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. El vagabundo. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me.
recuerda a lo del... A lo del White Rider de Outlast. I got it. ¿Cómo? Tío, que le ha dado la vuelta a la cabeza como si fuera de plástico. Me voy de aquí, pero ya. Okay. This is insane. What killed him? No, tío, yo me voy de aquí, chaval. Yo veo eso de verdad, escúchame. Me doy la vuelta y le digo al otro, mira que el caso no lo he podido resolver. ¿Qué me ha pasado, tío? Ya he respirado el líquido verde ese, ¿no? Damn! The gas! Buah. Oh. My head. Later. We need to move on. No me ayuda el poli este, tío. Este poli no me está dando a mí muy buenas pilas, ¿eh? Muy buena espina, que diga. Pierce despierta en un manicomio situado en el sótano del Instituto Riverside. Allí conoce a la doctora Colden, una amiga de Bradley, que lo ayuda a escapar. Mientras deambulaba por los pasillos de las instalaciones dirigidas por el Dr. Fuller, Pierce logra hablar con un tal Francis Sanders. Antes de morir ante los ojos del detective, acusa a Sarah Hawkins de ser la causa de su tormento. Pierce consigue salir del edificio maldito junto con Bradley y Colden. Los compañeros de desventuras deciden utilizar la mansión de los Hawkins como escondite. ¡Mira el Cthulhu! Chama, a ver si nos vamos lavando más esa carita. Who goes there? ¿Quién anda ahí? That nightmare again. I need a drink. Necesito un trago. No bebe nada. ¿Se dan cuenta de lo que significa? Antes de nada voy a subir ese punto que me han dado. Me han dado un puntito y voy a gastarlo. Ah, mira, aquí está la cordura. Los desafíos, conmocionado, los desafíos y los calvarios por lo que has pasado han dejado huellas, pero sobrevives con todas tus fuerzas. Mantienes la mente ocupada para ahuyentar las dudas y los recuerdos más dolorosos. Aún tienes mucho camino por recorrer. ¿Quién sabe dónde te llevará tu mente por los senderos de la locura? Uf. Esto es una flipada. Venga, vale. Tengo 4 puntos. No, tengo 6 puntos. Voy a subir este. Este es experto ya y profesional. Muy profesional, ¿eh? Muy profesional. A ver. La psicología representa el movimiento del comportamiento humano. Se mejora estabilidad, percepción, investigación y fuerza. Bueno, sí, psicología. Sí. Vale. Fine. Do what you want. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? ¿Cómo se encuentra? Pues como que me voy a echar un trago. Did I sleep long? Vale, no, venga. The day is only starting. Me recuerda que It's me fine. afecta la historia. Me afecta How's our totalmente. fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, Aún no ha but denunciado su that'll come desaparición, soon. pero no tardará. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw Sí que a lo he visto. ghost. There are things... Escúchame, no te me I pegues can't tanto con esos explain. ojos pintados, ¿eh? Tell us, Me está dando un what mal rollo. happened? ¿Quién era el objetivo de una secta? Hablar con Bradley. Te doy una pista. I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? Someone did deface Brendan's statue. Delinquents. Hoodlums. You got nothing more solid than that?
I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Ya, como para no tomarlo como un Sarah loco, ¿eh? Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Vale. The other night's events are still confused in my head. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Salir, venga. Vamos a hablar con la viuda de Sanders. Oh, capítulo 6. Vaya capítulo más corto, ¿no? El 5. Pierce, Colden y Bradley deciden unir sus fuerzas para resolver el caso de Sarah Hawkins. Encuentran un rastro nuevo que seguir, el de Francis Sanders, un coleccionista de arte y amigo del artista que murió delante de Pierce. El detective va a su casa con la intención de hablar con la viuda acerca del vagabundo que mencionó el hombre antes de morir. El vagabundo, ¿de qué me suena a mí el vagabundo? Claro, ¿no? O sea, sí, esa palabra la conocemos todos, ¿no? Pero me refiero al referente al mundo de H.P. Lovecraft, que es un poco... Vale, adéntrate en la locura. A ver qué nos encontramos. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. Vaya nariz. That is precisely what brings me here. Well, well. Look Buah, who's y está here. aquí. Y está aquí. Está tramando esta aquí ahora. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Va vestida de marinero, ¿eh? This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Recuerda que hemos dicho que no tenemos que contarle la verdad. ¿Cómo le dices tú a la mujer de... May I inquire as muerto to que le ha matado when un you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins.
Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? No ve, murió gritando delante de mí. Así, venga, así de basto. Me va a echar que por eso se lo está tomando muy bien. We had a short conversation and then I left. I don't know what happened after that. Oh, I see. Mr. Pierce, you must forgive my audaciousness, but I've had practice of life in high society for over 30 years. Reading one's interlocutors, recognizing the politeness of a lie, are things that are taught very early to young girls from a good family. But your lie has nothing polite about it. It is crass, insulting, and dare I say, terribly suspicious. Try to understand my position. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Mantener para probar elocuencia. Venga. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. I deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Y ahora te voy a cotillear a la casa, porque sí. Did she really care for him after all? Estimada señora, por la presente acuso el recibo de la carta en que nos exige el cuerpo de su fallecido marido. Siento informarle de que no puedo dar cumplimiento a su petición en el momento de su ingreso. Firmó usted un documento de descargo donde me otorgaba permiso para disponer de él. Te transmito mis máximas condolencias, Thomas Fuller. Hijo de perra, tío. The day the Shambler came into the Sanders' lives. La vida de los Sanders. La fotografía de Sarah Hawkins junto a los Sanders. Deben de ser amigos. Y me pongo ahora en modo Batman en tu casa, ¿vale? Para que lo sepas. A ver, ¿esto qué es? Buah, tío, esto no puede ser. Vamos a ver, si el tío lo internaron hace 3 meses, ¿qué hacen? ¿Las tazas aquí todavía? Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Esto ya no me ha hecho ninguna gracia, pero bueno. Examina el cuadro del vagabundo. Eran amigos. A house of artists. La casa de artistas. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? No, vea tú, y las dos tazas ahí. Llevarán las tazas ahí 7 meses, ¿sabes? La otra no He da ni para finally won. Was Sanders aware of his imminent doom?
She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? ¿Qué te lleva a arrancar los ojos de esa manera, tío? I need to see it. Claro, eso está muy bien. O sea, tú ves eso. Que el tío se ha arrancado los ojos. ¿Habéis visto eso, no? Y yo este juego me está rayando que te cagas. A ver dónde está la galería. Llave de la galería de Sanders. Another volume of the Reverend's wife's diary. Yo no entiendo los volúmenes del Pastori. Strange. Sarah Hawkins. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. To finally give it away for nothing. Este maldito cuadro. Si en algo valoras nuestra amistad, libérame del peso de esa culpa. Me niego a ser la responsable de tu caída. Te lo suplico, mi querido amigo. Olvídate del vagabundo. Tu amiga Sarah Hawkins. I could use one of those. Encontré estos soníferos en la casa de Sanders. ¿Se los recetarían a Francis Sanders o a Irene? A strange Amerindian pendant. Amerindia. Me pregunto para qué serviría. A ver ficha de ocultismo. Sectario durmiente, yacen sobre una piedra. Esto ya lo leí la última vez. ¿Dónde está el colgante, tío? Cordura. El caso. Inventario. Conocimiento. Esto es lo que no entiendo qué es, tío. Pequeñas piedras pulimentadas, decoradas con runas célticas, probablemente se usaran con fines rituales. Se encuentran sobre todo en Europa. Daga ritual. Encontré esta daga en los túneles subterráneos de la mansión de los Hawkins. Su dueño la perdería cuando se fue con el resto de encapuchados. Mira este. No colecciona somníferos, ¿vale? Un amuleto antiguo, posiblemente amerindia. Me pregunto para qué servirá. No sé. Tengo ni idea. La ballena y el frío. La ballena y el frío, una historia breve de Darkwater, por Erwan Gridmuth. Se centra en la pasada gloria de la isla. No lo voy a leer. ¿O sí? A leer el libro. Malleus Bestiarium, volumen 2. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. Ya, tía, a ver, se cree la dueña del... Vale. All's fair in love and war, I suppose. Escúchame, pero ¿qué tiene este tío aquí?
These artifacts date from pre-Columbian times. Colombiana. ¿Esto qué es, tío? Las efigies con caras de... Buah. Me encantó ese nada más que tengo. Creo que es un cuchillo. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Ahí está el cuadro. Pero tenemos que investigar un poquillo a ver si hay más pistas por aquí. ¿Eso qué es, tío? ¿Y eso? Why was he so interested in old weapons? Las armas antiguas. Ah, mira, aceite. Me encanta. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Privado del talento de Sarah Hawkins, Sanders dibujó una daga de forma torturada con todo detalle. El guardia exhibe un extraño símbolo esotérico. Elemento recurrente en la correspondencia que mantenía con Sarah. Vale. Dibujo de una daga. Y aquí está el vagabundo. Y se apagan las velas. Qué mal rollo. Se le ponen los pelos delante y se le queda esa cara de loco, ¿eh? ¿Qué está pasando? Estás contando. Vale. Eliminar el cuadro del vagabundo. Damn. This dagger looks different. Vale. Esa era la daga que salía en el dibujo. Supongo que será con eso. Con eso podré matarlo a él o... No sé cómo mierda voy a eliminar ese dibujo, tío.
What's the matter with you? Uy, las ojeras que tenía, que parecía un búho, chaval. Se me está volviendo majara. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. Suena como un puto loco, tío. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Animalito mío que está hecho polvo. Está hecho polvísimo, tío. Capítulo 7. La librería sin nombre. El vagabundo resulta ser mucho más que una simple pintura de Sarah Hawking. Una criatura gigantesca. Sale del cuadro y ataca a Pierce. Tras una dura pelea, el detective consigue devolverla al interior de la pintura. Más tarde descubre que la daga que utilizó para repeler a la criatura llegó a manos de Sanders a través de Algernon o como sea, Drake, el propietario de la librería sin nombre. Pierce decide hacer una visita al librero. Hostia puta, chaval. Hostia puta, yo me hubiera vuelto majara ya. Después de ver eso digo, sí, ¿no? Sí, venga, no pasa nada. Que me doy la vuelta y me voy. Aunque sea nadando, pero me voy. Examina la librería. Where's the bookseller? Another volume of the Reverend's wife's diary. Qué pesadilla. Vale, ¿aquí qué hay? Oh, un tomo de medicina. ¿Esto? Otro tomo de medicina. Toma canelita en rama. ¿Qué hay aquí? ¿Leerá el libro? Esta vez sí, venga. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Míralo tú, el vagabundo. En esta recopilación se catalogan y clasifican criaturas de las que nunca había oído hablar. Dioses de las estrellas, seres capaces de viajar entre dimensiones. Se presenta como la obra de referencia sobre el bestiario del mito, sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Vale, me ha subido el ocultismo. Historia de Darwin. Voy a leerla yo ahora, ¿eh? No leo de verdad, me voy a poner a leer en el juego. Estamos locos. No, hombre, sí que leo, ¿eh? No... Que no se engañen mis palabras.
Escúchame, este tío está un poquito ahí. Aquí en el pueblo no se salva ni el tato. Mira, otro de anatomía. A ver cuánto llevo ya. A ver. Me falta nada, un punto más. Y estoy en profesional, ¿no? Sí. Y de ocultismo me faltan ahí menos también. Estoy en experto y yo. Experto en ocultismo. What happened here? Reconstrucción. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Los cristales están por dentro, sí, ha sido por fuera. A ver. Aquí no puedo pasar. No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? Se hizo daño. A ver. Por aquí parece que no hay nada. Por aquí parece que tampoco hay nada. Ah, mira aquí. Someone tall left this footprint. footprint. A man, probably. Joder. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? Ratas y cucarachas, ellos. Qué asco, a ver si le damos un limpiadito a esto, picha. What the? Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Un libro, ¿no? Pero un libro anti-beneficio, algo de eso. Un libro contra el poder del que posee al Cthulhu o algo de eso. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Vale. Supongo que tendré que abrir eso. El robo. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Acá fuerte, a ver. Aquí parece haber una página oculta, se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos sigan en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá de ser entregada a mi señora madre, si conserva aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mi más preciada posesión. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros. Escondido donde se encuentra la vida y los estudios en el mundo griego, ¿no? Churra. Cada cilindro está numerado a pesar de que, tal como afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos el deleite de la imaginación. En efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer que la razón prevalece al final. Si por ventura una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a la altura de mi intelecto y encontrase la combinación de la caja, debo pedirle que confíe su contenido a mi admirado colega, el profesor Armitage, de la Universidad de Miskatonic. Ese contenido no es solo un vasto compendio de conocimientos, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse a que caiga en malas manos. Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar en su justa medida el peligro que representa y sepa actuar en consecuencia. En cualquiera de los casos, yo no estaré allí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias de sus actos. Is everyone on this island taking sleeping pills? ¿A qué te los llevas? Ah, no.
Está bien, no, ya tengo. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Esta llave, con el símbolo arcano, es la única protección para tu psique. Tiene forma de medallón cilíndrico y cuelga de una gruesa cadena. Hace siglos se grabaron en su centro la estrella y la rama cuyo propósito es mantener a raya la fuerza de los primigenios. Todo apunta a que fue Charles Hawkins quien se lo arrebató a su último propietario, un anticuario egipcio. En los recortes de prensa donde se menciona el caso, la fecha del robo coincide con el último viaje de Hawkins al Cairo. Aún está por ver si conoce la auténtica naturaleza de las reliquias. Procura averiguar. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. How many volumes are there in this? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? No sé qué coño tengo que hacer, tío. Things are not looking good. Una partida muy mal llevada. A kind of chalice. Una copa de aspecto muy antiguo. Parece hecha de oro y está decorada con auténticas piedras preciosas. ¿Formará algún motivo concreto los rubíes y zafiros? Necesito pistas, tío. Necesito pistas para averiguar. Vale. A ver qué me puedo encontrar por aquí. Cylinders that Drake tried to hide. Cilindros que Drake trató de ocultar. I should perhaps listen to them. Vale. Mira, este también tiene aquí zumito de fresa. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Vale. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Vale, creo que ya le he pillado el rollo. Creo que sí. A ver. Me ha dicho The piedras chalice rojas. of knowledge. Son 1, 2, 3, 4, 5 piedras. 5 piedras rojas. 5. The Queen has little protection. 5, 3 y 9. 5, 3 y 9. Vamos a probar esa combinación. 5, 3 y 9. A ver. Toma canela, chaval, a la primera. Soy un jodido crema. Soy un crack del oculto.
Bienvenido al ojo de Sauron. Hostia, ¿esto qué es, tío? La librería sin nombre. Pierce sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Charles Hawking es responsable del delito. Pierce abre la caja fuerte del librero y encuentra lo que este y Sarah Hawking había escondido. Un libro encuadernado en piel humana que parece llamar al detective. Cuando lo abre, su mente se proyecta en otro cuerpo. ¿En cómo? Un libro encuadernado en piel humana. En piel humana, ellos. ¡Qué valor! ¡Qué valor de hacer eso de verdad! Vale. Vamos a ver ahora a dónde voy. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Vale, así que ahora puedo... Ahora soy la doctora. Vale. Le ha administrado algo, llama al Dr. Fuller sobre el paciente. Very well. Al paciente. I'll examine him. A ver qué me encuentro. Severe malnutrition. Grave, abdomen hinchado, Swollen abdomen with traces of petechia. Un edema. Doesn't seem like an edema. Edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Vale, a ver la oreja que tiene. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Hipotermia grave. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Joder. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Tiene algo en el vientre. El estado de su extremidad me preocupa. Sufre una grave deshidratación. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Embarazo no puede ser. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Me debes 500 pelas, ¿eh? Que ya ha pasado mucho tiempo. Que me debes 500 pelas. Tío, que me dejes ya de tontería. Que me debes 500 pelas. Tío, pero...
In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. What have you seen to put you in such a state? I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. An animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? Tú sabes más de la cuenta, ¿eh? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Anda, y ahora vas y le vacilas otra vez. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? I disapprove of Fuller's methods, but his treatments have saved more lives than I can count. And Mr. Blake? You said yourself he was dying. I don't know what to think for now. What I'm sure of is that Fuller is hiding something from us, and I need to know what that is before I take a chance exposing him. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Vale. Consultar el diario. Hay fever. What's he doing here? Madre mía, ¿esto es un manicomio, un hospital? ¿Qué es esto, tío? He broke his back in an accident down by the docks. Ah, a whaling station.
What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Los contrabandistas. The one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Madre mía, pobrecillo, coño. Hostia, esta es la Mrs. mujer Sanders? Why did nobody tell me about her admission? Describe el estado en el que se encontraba Irene Sanders cuando ingresó en el Instituto Riverside, así como los tratamientos que se le administraron. Fuller añadió una nota manuscrita en la que recomienda su traslado al ala psiquiátrica, para que pudieran disfrutar de la paz y tranquilidad que necesitaba. Hostias. Vaya telita, ¿no? She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Vamos a ver, no penséis que yo entiendo de términos médicos. La verdad es que estoy más perdido que el barco del arroz, vaya. O sea que... What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Yo la cojo, ya ves. ¿Esto qué es? Uy, qué patillaca. Mira, Curro Jiménez. Hola. Intoxication from breathing organic vapors. Another insomniac. Otro insomnio. I should find the cause for such a widespread trouble. Todos en este pueblo no duermen, están a base nada más que de medicamentos, tío. ¿Pero esto qué es, y yo? Un poquito de deporte os hace falta y como un poquito de verdura. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Eso suena un sexual, exploración física. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Me hago la tonta en plan de no, yo no he visto nada, no ha pasado nada, no... Ah, pero es que a este hombre le han roto los tendones. No, yo... Se los habrá roto él solo. ¿No has visto que se ha mordido el labio? It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Ethan. Marie, What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Tell me your symptoms. I have headaches. And I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look, I don't want you to laugh at me. Ethan, if you don't trust me, then who? I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Solo está cansado, no pasa nada. Solo está usted un poco cansado. It's no wonder you're feeling stressed. Solo un poco. Maybe. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares.
Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Joder. Joder, cómo está aquí la peña, tío. Joder, cómo está aquí la peña. Esta está la policía esa polvo. Dr. Colden. Ya está. Esa es lo único que me dice. Ah, doctora Colden. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Vale, tranquila, hombre, no me vaya usted a pegar. Oh, qué mala cara tiene, tío. Eso es la bonita época en la que se podía... La que te podías fumar una pipa tranquilamente esperando, ¿sabes? No pasa nada. Los demás que aspiren. No pasa nada, ¿eh? Si el que no fuma, fuma pasivamente. Wait a minute. Where do you think you're going? ¿Qué va? Esta es la que me pinchó a mí, ¿no? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's Eso office. es Dr. Fuller. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Vale. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh, well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. We've been waiting to be restocked for weeks. Y la gente con insomnio y nosotros sin... We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Buah, madre mía. Esta obra pseudocientífica de César Lombroso establece una relación entre la morfología de un individuo y su predisposición innata hacia el crimen. La seriedad del estudio y la fidelidad de las demostraciones podrían llegar a engañar a un lego en la materia. ¿A un lego ponía de verdad? No tengo ni idea. Ya que lo he soltado ya. A veces es que tengo una forma de leer que es magnífica. She's a witch, an old hag. Una mala pega. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's temperamental, It's so if I understand unfair. correctly. Esta mira por aquí. Vamos a hablar con esta tía. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Muy bien. Vale. Esta mira la cañería, ¿no? The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. Esa es la llave que no ha cogido antes, claro.
estaba aquí, ¿no? A ver. Llave del cuarto de caldera, sí. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. No vea qué perra, tío. ¿Sabes? Te acabo de decir la otra, que está amarga porque no para de humillarla y no tienes tú otra cosa que hacer, que pensar, que venga, voy a cortar otra vez el agua y que se joda. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Necesito una herramienta. Una herramienta, vale. ¿Dónde encuentro yo aquí una herramienta? Pacho del señor Fuller no se puede entrar. The operating room is never accessible after an operation. Se puede entrar al quirófano. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Completo y no incluye detalles sobre el tratamiento, además de desviarse de las prácticas convencionales. ¿Y dónde encuentro yo ahora una herramienta? De hecho, no una herramienta, sino qué tipo de herramienta. Oh, vale, pues ya está. Creo que es esta. Vamos a probar a ver. Sí, vale. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Me encanta eso en plan, oh, pobrecilla, pero lo siento. It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Pobrecilla, la tiene machacada, ¿eh? La tiene mega machacada. A ver, ¿le dará un rapapolvete o qué? Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? At last. The missing files must be hidden here. La puerta. Vale, los archivos deben de estar por aquí. Así que... investiguemos. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. I've unlocked something. Patient files. I was right. Vale. Entrevista de Sarah Hawking. Este cilindro estaba escondido en el despacho de Fuller. En él registró sus impresiones sobre una de las muchas sesiones de psicoanálisis a la que sometió a Sarah Hawking. No ves que me como los tildes cuando quiero, me como los tildes. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. El mito, ¿eh? Me recuerda al juego de mesa. Si os gustan este estilo de juegos así, misterio, jugad al juego de mesa de la mansión de la locura. La verdad es que vais a encontrar muchas referencias. Yo, gracias a unos amigos... Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Me encantó ese juego, tío. Muy guapo. I presumed that her blood was the key.
but I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Hay algo por aquí. Why is Ethan on medication? Hay algo más hay por aquí. Zapato ahí guardado, no entiendo por qué. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. Este está pinchado con I am este. prepared. Hay algo que me estoy saltando, tío. Ah, mira. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Por la cara. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It's fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Es un hombre, ¿no? Sí, porque no tiene tetillas. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Mente quemado. Parece ser que perteneció a Sarah Hawkins. ¿La tía está también en Batman o qué? I must go back to the basement. I should go another way. Al sótano, ¿no? Tengo que ir. Vale, al sótano, ¿cómo voy? Pues mira. Voy a suponer que es por aquí. Vale, esta puerta está cerrada. Y esta puerta también está cerrada. ¿Qué dices? Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Pues nada. Se nos acabó la doctora. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Está temblando, tío. Le va a dar algo más. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe?
Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? ¿Necronomicon? ¿Que lo que está Dr. leyendo es el Cole. puto Necronomicon? She was at the Riverside Institute. Hostia, chaval, She's in qué danger. motivación. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Chaval. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Wow, tío, el Necronomicon, qué recuerdos, chaval. No porque lo haya leído ni nada de eso, sino porque soy muy fan de la saga Evil Dead. Y ahí fue la primera vez que yo vi el Necronomicon. Por eso hecho de piel humana, claro. Escrito en sangre. Claro, vale. De hecho, el Necronomicon, para lo que no lo sepáis, fue creado por H.P. Lovecraft. ¿Vale? Yo al principio pensaba que fue creado por la película esta, la de Evil Dead, pero no. Fue creado por este y Sam Raimi lo copió para su película. Bueno, lo copió, o sea, lo agregó a su película. La doctora Gordon, el detective impotente, es testigo de la investigación de la amiga Bradley. La doctora sospecha de los experimentos de Fuller. Se cuela en su consulta y descubre que el director del Instituto Riverside oculta información sobre Sarah Hawkins y probablemente su cuerpo, pero Fuller la sorprende con las manos en la masa. Tratarlo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, vamos a dejar la partida ya hoy por aquí. Deciros que lo que queda de juego me lo voy a pasar en directo. Como he estado tanto tiempo sin subir vídeos, lo que voy a hacer es terminarlo en directo para poder empezar con otra saga diferente. No sé si el próximo vídeo que suba lo subiré aquí o a Twitch. Pero lo suba donde lo suba, seguidme. Espero que hayáis disfrutado viéndolo al igual que yo haciendo el vídeo. Y nada, deciros que nos vemos en la próxima. Que espero que no pasen otros 2 meses. Hasta luego, gente.